Saludos hermanos, esperando que se encuentren muy bien bajo la gracia del Señor. Es para mí un gozo poder compartir el día de hoy con ustedes, compartir de la palabra del Señor con ustedes, y es una bendición para mí y espero sea para ustedes también una bendición, un tiempo de consideración de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Él nos dice a través de su palabra, y nuestra petición es que su Espíritu esté obrando en nosotros a medida que vamos descubriendo y vamos leyendo lo que Él tiene preparado para nosotros. Sin más preámbulo, me pidieron compartir algo relacionado a las festividades que se nos están viniendo, que muy importantes son para nosotros, para los cristianos, y compartir algo relacionado a la Navidad. Y el texto que elegí puede no ser el más navideño de todos, pero ustedes van a entender por qué, y los invito ahí en sus Biblias, si tienen sus Biblias ahí, Mateo capítulo 16, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 13 al 16, Mateo 16, 13 al 16. Y estoy leyendo de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas. Es una nueva traducción actualizada de la Biblia de las Américas que se había hecho anteriormente. No es muy diferente a la Reina Valera, tiene algunas palabras un poquito más actualizadas, y va a ser fácil para ustedes seguirme de todas maneras. Yo sé que la mayoría tienen la Reina Valera de 1960, pero les aseguro que no les va a molestar seguirme en las lecturas. Mateo entonces capítulo 16, versos 13 al 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, hasta ahí. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento que nos das en tu palabra. Pedimos, Señor, tu Espíritu nos guíe nuestros corazones, nos predisponga, Señor, a estar receptivos a tu palabra, receptivos a tu mensaje. Pedimos guía, dirección, humildad, sometimiento y obediencia a ti. Sé tú con nosotros, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Así que acercándose la época en donde la gran mayoría de cristianos, no todos, pero la gran mayoría, siempre hay algunas excepciones, celebran la natividad, celebran el nacimiento de Jesús, es bueno hacernos esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este niño que nació en Belén? Y sabemos que es una pregunta importante porque Jesús mismo es quien hace la pregunta. Y la respuesta es tan importante como lo es la pregunta en sí. Verán, si esta pregunta es fundamental, no solamente para los cristianos, no solamente para los que creemos en Jesús. Y digo esto porque la Biblia nos advierte, las Escrituras nos dicen acerca de la realidad, de la respuesta a esta pregunta. Y Pablo lo menciona en dos de sus cartas. En Romanos, capítulo 14, verso 11, dice: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Y nuevamente, Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 10 y 11, dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dos textos que nos advierten de esta realidad, la realidad de que eventualmente todos vamos a comparecer delante de Jesús. Y lo mejor entonces es que si vamos a estar en la presencia de Jesús algún día, lo mejor sería hacerlo como conocidos que como desconocidos. Y la Biblia nos advierte acerca de esta realidad de acercarnos como desconocidos a la presencia de Jesús, a la presencia del Señor. Mateo capítulo 7,
Me disculpan ahí que los esté haciendo hacer ir adelante atrás, pero quiero que veamos la forma en que Dios nos arma este panorama acerca de cómo va a ser el no reconocer a Jesús. Hablando Jesús acerca de los falsos profetas, de los falsos convertidos. No todo el que me dice, Mateo 7, versículo 21 primero dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. De tal manera que esta pregunta presenta para todos nosotros un punto de inflexión. ¿Qué vamos a decir acerca de este Jesús? ¿En qué nos vamos a basar? ¿Cuáles son las evidencias? Lo que sabemos, lo sabemos porque nos lo enseñaron así, lo averiguamos nosotros, hicimos el oficio de detectives de averiguar quién es este Jesús. ¿De dónde obtuvimos las respuestas? ¿Quién nos dijo que debíamos buscar ahí? Para tener un mejor entendimiento de lo que esta pregunta involucra, de lo que esta pregunta implica, debemos remontarnos en el tiempo, debemos volver en el tiempo. Y debemos volver al principio de los tiempos, más específicamente hablando al jardín del Edén. Uno de los pasajes más celebrados, más conocidos de nuestras Biblias, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que nosotros llamamos este protoevangelio, primera mención del evangelio, la primera mención del Mesías. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. ¿Quién será? Entonces, desde que Dios promete redimir lo que el pecado ha estropeado, esta pregunta es insertada en la historia. ¿Quién será? ¿De quién está hablando? ¿Quién será la simiente que será herida en el talón y destruirá a la serpiente? ¿Quién es? Y Adán y Eva comienzan este viaje por la esperanza y la expectativa, grandemente entusiasmados por lo que Dios les ha dicho. Volverán al paraíso, volverán a Dios, a la relación, a la cercanía, a la intimidad. No va a haber serpiente que los pueda engañar esta vez. Así que cuando Eva da a luz a su tercer hijo, ésta lo llama Set. Génesis capítulo 4, versículo 25 dice, Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Interesante es ver que el nombre de Set es traducido como compensación, pero también como el que arregla, quien arregla. Eva creía que esta era la simiente esperada. Ella creía que Set era de quien Dios había hablado. Vemos que no es así, que no es Set. Pero sí vemos que Set está en la línea que llevará descendencia hasta llegar a Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Lucas. Entonces, si no fue Set, sería Noé, sería Abraham, sería Isaac, sería Jacob. Quizás como el Mesías debía ser un rey, sería David. La verdad es que la pregunta sobre quién es el Mesías repercute y se expande a través del Antiguo Testamento, siempre apuntando a alguien mejor, un mejor Adán, que en vez de culpar a su mujer, santificaría y se sacrificaría por su novia para presentarla perfecta, un mejor Abraham, por el cual la bendición al mundo vendría, un mejor rey que en vez de tomar de su pueblo, se daría por él. Este tan anhelado Mesías vendría, pero no vendría a cumplir las simples expectativas de un pueblo rebelde y contrario. Este Mesías debía venir a cumplir el propósito de Dios. Y como muchas veces pasa, este propósito es diferente al de nosotros. El propósito de Dios es contrario al deseo de los hombres. La historia nos muestra, y por la historia sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios separó para sí mismo, no siempre fue un pueblo modelo y digno de imitar. Desobediencia, contrariedad,
rebeldía y olvido marcan los eventos que guían la historia de Israel. Pero por sobre la desobediencia del pueblo, por sobre su rebeldía, por sobre su olvido, se levanta siempre la promesa de Dios y su fidelidad. El pueblo podría olvidarse de Dios, pero Dios no se olvidaría de su pueblo ni de lo que Él había prometido. El Mesías Redentor debía de venir. Pasaron los años, pasaron los siglos, pasaron los imperios, pasaron las grandes civilizaciones, pero el tiempo del Señor es perfecto y como estaba anunciado, el Mesías vino. Estando bajo el yugo del Imperio Romano, los judíos esperaban y anhelaban al libertador. Esperaban a su rey, montado en su caballo, espada en mano y ejército a sus espaldas, listo y preparado para derrotar a sus enemigos. Pero Dios había ordenado los hechos de otra manera. El rey no vino desde el cielo montado en un caballo, sino que nació y fue puesto en un pesebre que ofició como cuna. El rey soberano sobre todo, quien en su trono alto y sublime llenaba el salón del templo con su túnica y que recibía adoración de los querubines, nacido de mujer en un pesebre. El rey al que Isaías no pudo verle el rostro, fue conocido por humildes pastores de ovejas que recibieron el mensaje. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versos 8 al 12, se nos relata este episodio. Lucas capítulo 2, versos 8 al 12. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese niño en el humilde pesebre era el Mesías tan anhelado. Ese niño era el Redentor. Los pastores llenos de gozo compartieron la noticia con todos los que escucharon. El Salvador, el ungido de Dios, había finalmente llegado. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, la pregunta tiene una respuesta de dos partes. Primero, habían muchos que seguían a Jesús, pero estos seguidores no conformaban necesariamente un grupo de creyentes genuinos. Ellos más que nada seguían a Jesús por las señales y milagros que por lo que Él decía de sí mismo. Seguían a Jesús por los panes, por los peces, por las sanaciones, tanto así que incluso después de estos episodios querían ellos tomarle a Jesús para hacerle rey. No porque entendieran el propósito en la manifestación de su poder, solamente por las cosas materiales, por las cosas terrenales que Él les podría otorgar. Ellos querían un libertador político, alguien que quitara el látigo de Roma sobre ellos. Esto añade entonces una buena pregunta también para nosotros mismos. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué vamos detrás de Él? ¿Por qué lo estamos siguiendo? Lo segundo es que muchos seguían a Jesús porque creían que podría ser un profeta que preparaba al pueblo para la venida definitiva del Mesías. Los discípulos habían escuchado de esto y mencionan a los profetas que el pueblo mencionaba. Dice ahí el texto, ellos dicen unos que eres Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno otro de los profetas. Esto evidenciaba la falta de entendimiento del pueblo, pero también el rechazo a la idea de que un simple carpintero de Nazaret pudiera ser el Redentor prometido. Muchos hoy en día tienen una imagen distorsionada de quién es Jesús. Un revolucionario social, un hombre débil y necesitado de seguidores, una simple figura histórica, una copia de deidades paganas adoptadas por el judeocristianismo. Un hombre privado de divinidad, un hombre de mucho poder, solo un buen maestro. La importancia de saber quién es Jesús.
¿Por qué tenemos tantas divisiones? ¿Por qué existen los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas del séptimo día, la Iglesia Católica Romana y muchos otros que todos mencionan, los musulmanes incluso mencionan a Jesús? Todos hablan acerca de Él, pero no le conocen. La importancia de saber quién es Jesús, de saber quién verdaderamente es Él y qué es lo que verdaderamente Él vino a hacer. Esto es fundamental, esto es vital, porque esto fue primordial en el ministerio de Jesús en la tierra, revelarse a sí mismo, enseñar y demostrar a los hombres quién Él era. La pregunta que Jesús hace a sus discípulos es importante no porque Él no sepa lo que hay dentro de las mentes y en los corazones de ellos, pero porque era importante que ellos consideraran lo que habían oído, que meditaran en lo que la gente decía, pero también que era lo que ellos tenían que decir. Luego de ver a Jesús realizando estos milagros, oyendo sus enseñanzas, ¿cuál es el veredicto que ellos tienen para dar? ¿Cuál es su conclusión acerca de quién es este hombre, de quién es este Jesús? Pedro, en representación de los apóstoles, declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios. Eres tú quien viene a nosotros como libertador, como profeta, como rey, como sumo sacerdote. Eres tú al que esperábamos, al Salvador. Las palabras de Pedro no carecen de intensidad. Eres tú al que anhelábamos, al que nuestros padres y sus padres antes de nosotros esperaban. El niño nacido en un pesebre crece y creció para cumplir el propósito de Dios. El niño que los pastores conocieron en Belén había venido como el Cristo que traería salvación al pueblo subyugado no por Roma, pero por el pecado, alejado de Dios. Este niño era Emmanuel, Dios con nosotros. Las buenas nuevas de salvación se resumían en este hombre, pero que era más valioso que todos los hombres juntos. Este hombre, este Jesús de Nazaret, era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Este Jesús, este hombre, era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, la divinidad en un cuerpo humano, el creador del cielo y la vida y la tierra frente a ellos. El Espíritu grabó en sus corazones esta verdad. Este Jesús no es una ficción llevada a la carne, no es una deidad cualquiera frente a ellos. Este es Jesucristo, Dios y Él comparten una misma esencia. Durante estas fechas tendremos presente la imagen de un pesebre, la escena de un establo con animales, Reyes Magos, a pesar de que el relato no nos menciona que estuvieran ahí todos juntos, pero así armamos el pesebre: Reyes Magos, pastores, ovejitas, animales, José, María y un niño en un pesebre. Tendremos esta escena del establo donde Jesús nació, pero no queremos quedarnos con esta imagen. No queremos dejarnos estar con una pintura, con una sombra de lo que realmente ahí sucedió. En la ciudad de David nació nuestro gozo. En un pesebre durmió nuestra fuerza. En Belén brilló la luz que derrotaría las tinieblas. Ese niño en el pesebre nos recuerda que el Señor cumple. Ese niño nos recuerda que es Dios quien sostiene el destino de la humanidad en sus manos, que sus planes siempre se cumplen como Él lo establece. Este niño nos recuerda que la promesa de Dios hecha a Adán y Eva, a la promesa de Dios hecha a Abraham, la promesa de Dios hecha a David, se cumple. Y se cumplen como Él, como Dios lo establece. Las promesas de Dios son perfectas y su fidelidad se encarga de que siempre se lleven a cabo. Este niño nos recuerda que creció, que vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, que se entregó en rescate por muchos,
que se humilló, en que aun siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, que tomó forma de siervo, que vino a servir y no a ser servido, que vino para ser el camino, la verdad y la vida, para ser Él el buen pastor que cuidaría de sus ovejas, para ser Él el pan, el agua que podría saciarnos, que vino para derramar su sangre en la cruz, pero que vino para ser puesto también en una tumba y que vino para resucitar al tercer día, de que fue ascendido y que volverá por su iglesia, por su pueblo, por aquellos que gozan y por aquellos que se gozan en las buenas de salvación, por aquellos que guardan sus mandamientos, por aquellos que recuerdan y anuncian su muerte por medio de la Santa Cena, por los que por medio de ellos llama y manda al mundo al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Cuando nos sentemos en aquella noche a compartir nuestras cenas navideñas, cuando veamos en los niños cómo crece la expectativa de los regalos debajo del arbolito, si es que pusieron arbolito, cuando miremos a nuestro alrededor, recordémonos esta verdad, que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Pero recordémonos también que la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Recordémonos, hermanos, ¿quién es este Jesús? No lo recordemos solamente ahora que vienen estas festividades. Lo podemos recordar mañana, la semana que viene. Debemos recordarlo cada vez, cada día. Es una oportunidad para nosotros, para recordarnos que ese niño, nacido en Belén, era el Mesías tan anhelado, el Mesías tan esperado, el Mesías que vino a darnos la libertad, el perdón, la salvación, la relación con Dios. Este niño, nacido en Belén, nacido en un pesebre, es el Cristo de Dios, el ungido, el Rey, soberano y eterno. Recordemos a este Jesús hoy, mañana, el resto de nuestras vidas, pues cuando el tiempo venga, estaremos en su presencia por los siglos de los siglos. Amén.